Estoy en Juan capítulo 3, verso 30. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 30. Luego vamos a ver el contexto, que es desde el 22 hasta el 34, pero quiero pararme sobre este texto Si lo tiene, lo lee conmigo. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es corto, merece que lo leamos otra vez, lo repasemos, lo rumiemos. Es necesario, diga conmigo, es que Él crezca, pero que yo mengüe. Esto lo dijo Juan el Bautista, y cuando está señalando o acusando Él, se está refiriendo a Jesús, ¿sí? Ahora, yo quiero mostrarle este mismo pasaje en algunas versiones interesantes. Por ejemplo, usted vio que la Biblia tiene muchas versiones que hacen que el texto pueda ser a veces un poco más explícito. Por ejemplo, la versión hispanoamericana, la Biblia hispanoamericana dice, Él debe brillar cada vez más mientras yo he de ir quedando en la sombra. Extraordinaria versión, ¿sí? ¿Se lo leo de vuelta? Él debe brillar cada vez más mientras yo he de ir quedando en las sombras. La Biblia de las Américas, otra versión en español, dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La traducción del lenguaje actual dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Bien ahí. Y por último, la Biblia del Jubileo dice, a Él conviene crecer, a mí ser disminuido. ¿Y por qué lo leo en 4 versiones distintas, si bien todas dicen lo mismo o apuntan a la misma idea? Porque es enriquecedor. Me quedo con la primera, la hispanoamericana. Él debe brillar cada vez más, mientras yo he de ir quedando en la sombra. La verdad que Juan el Bautista no levantó ningún paralítico, Juan el Bautista no le dio vista a ningún ciego, pero con esas pocas palabras, no escribió ningún libro de teología, pero con esas pocas palabras que dijo Juan el Bautista, se podrían llenar volúmenes de escritos, ¿verdad que sí? Porque uno puede ver detrás de este personaje, de este hombre, el retrato de la humildad, el retrato de la autoabnegación. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo cuando dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe? Como dije de un principio, y permítame ser redundante, que Cristo, que la persona de Cristo, tiene que ir creciendo y se tiene que ir viendo cada vez más en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que Él crezca, yo, mi persona, mis actos, el concepto de mí mismo, tiene que ir disminuyendo. Mis derechos, mis razones, mis excusas, tienen que ir disminuyendo. ¿Se entiende? Ahora, yo le dije que íbamos a analizar esta expresión en base al contexto. Porque aquí Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe. Pero cuando yo analizo la vida de este hombre, de este profeta, de este siervo de Dios, Juan el Bautista, veo que él tenía ya una hoja de ruta en su vida de abnegación. ¿Me acompaña a verlo? Por ejemplo, en el verso 22,
del mismo capítulo 3. Présteme atención porque esto es una bomba. Mire, dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Quién bautizaba? No, vamos a leer de vuelta. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos. ¿Y quién bautizaba? Jesús. Verso 23. Vamos para aprender. Juan bautizaba también, diga conmigo, también, en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ambos, en forma simultánea, escuche el detalle, porque esto me lo dio el Señor, para usted. En forma simultánea, en forma paralela, estaban ejerciendo el ministerio del bautismo. ¿Sí? Ahora, si leemos el verso 30, dice que él decía, yo necesito menguar, yo necesito desaparecer, yo necesito ir apequeñándome cada vez más para que resalte la figura de Cristo. Ahora, yo encuentro en este pasaje, verso 22 y verso 23, que Juan menguó a los celos. Y si se quiere, déjeme ponerlo en estos términos, si se quiere, Juan, el Bautista, fue el precursor del bautismo público. ¿Y a qué me refiero cuando llamo precursor del bautismo público? Digo público porque había una secta dentro del judaísmo llamada los esenios. Y ellos practicaban ritos de purificación bautismal. Aquellos que se iniciaban dentro de las sectas, había muchas más, pero había 3 sectas conocidas dentro del judaísmo: los fariseos, los saduceos y los esenios. Algunos creen que Juan el Bautista pertenecía a los esenios, por eso él practicó el rito del bautismo en una forma de purificación y de reconciliación con Dios. Ahora, él nunca consideró una amenaza el ministerio de Jesús. Todo lo contrario. Siendo primo hermano los dos, él lo consideró una autoridad sobre él. Por eso es que dijo en Mateo capítulo 3, verso 14, yo necesito ser bautizado por ti, le dijo a Jesús, y tú vienes a ser bautizado por mí. Se puso en inferioridad de rango. ¿Qué quiero decir con estos, hermanos queridos? Que él podría haberse enojado, haber malinterpretado la actitud de Jesús, siendo que Jesús estaba bautizando en un lugar del Jordán y él estaba bautizando en otro. Él podría haber dicho, a ver, ¿quién es el que tiene que bautizar? ¿Quién es el que tiene que preparar el camino? Algunos que quizá venían a bautizarse con Juan, ya los agarraba antes Jesús en el agua. Hoy, ¿sabes cómo hubiera sido llamado eso? Te está haciendo una división. ¿Se entiende? Juan menguó a los celos. Juan menguó a ser competitivo con Jesús. A Juan no le importó que Jesús estuviera bautizando. Él entendía que era necesario desdibujar su persona, desdibujar su imagen para que otro mayor que él pudiera aflorar. Pero ahí viene la puñalada trapera. ¿Cómo ves? Mira la pregunta. ¿Cómo ves a tu hermano que crece a la par tuya? ¿Cómo considerás al que fue primero tu discípulo y ahora está en tu mismo nivel o mayor? Pregunto. Es fuerte, analizándolo desde el aspecto del liderazgo. A lo mejor no te hace mucho ruido porque sos nuevo en la fe, porque tenés la mente puesta en Cristo. Ojalá sí, siempre sea así. No caigas en aspectos carnales como por ejemplo son los celos. Pero implícitamente al orgullo humano a veces le pega decir, pensar que a este lo discipulé yo y ahora está más arriba que yo. ¿Te pasó alguna vez?
O que cuando vos estás creciendo y desarrollándote en la vida cristiana, algunos te ven como una amenaza. ¿Por qué vengo a sacar los trapos al sol? ¿Por qué vengo a meter el dedo en la llaga? ¿Sabes por qué? Porque Saúl fue un hombre extraordinario, usado por Dios. Pero los celos de Saúl consumieron el ministerio. Cuando Saúl se enfrascó en una lucha sin cuartel persiguiendo a David, había tenido la victoria de un gigante. Cuando entraban a la ciudad a recibir los escuadrones de los ejércitos de Saúl, dice la Biblia que las doncellas salieron a recibir los guerreros y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y a él le agarró un ataque de celo. A él le pegó tan fuerte en su autoestima que comenzó a ver a David con malos ojos, como una amenaza. Y ahí comenzó la persecución. Llegó a tal punto los celos de Saúl que terminó endureciéndose a la reprensión de Dios y terminó cayendo en uno de los pecados casi imperdonables, que es cuando el Espíritu Santo ya no te produce arrepentimiento en el corazón. Se terminó consultando a una divina, a una bruja, habiendo sido un hombre casi un profeta, y terminó tirándose sobre su espada desde la cabalgadura. Qué mal, un suicidio, qué mal terminó Saúl. Los celos lo llevaron a rincones profundos de la desesperación. Juan el Bautista dijo: si el otro crece, yo me pongo contento. Si el otro logra más cosas que yo, bienvenido sea. Es necesario que yo mengüe para que él... Te pregunto de nuevo, ¿cómo ves a tu hermano que va creciendo a la par tuya? ¿Lo ves con malos ojos? ¿Lo ves con sospecha? ¿Lo ves con celos? Decile al que está al lado tuyo: comenzá a menguar en eso. Ahí va la otra bala. Dijimos que menguó a los celos, ¿sí? Ahora vamos a ver el verso 25 y 26. Entonces hubo discusión, qué raro, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Diga conmigo, discusión. Qué bárbaro esto. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Esto me suena a meter cizaña. ¿A vos? ¿No te hace ruidito? ¿Viste que vos bautizaste? Bautiza más que vos. Todos vienen a él. Y claro, si estaban en el mismo río. Y estaban a pocos kilómetros. Mientras uno estaba en Enón, el otro estaba en Salim. ¿Sabes a qué menguó acá Juan el Bautista? A los comentarios. Sí. Menguó, se negó, disminuyó su atención a los comentarios. Mira el verso el 25. Dice: hubo discusión discutían, ¿quién bautizaba más? Pero no Juan y Jesús, sino los discípulos. Hubo discusión. Verso 26. Vinieron a Juan y le dijeron. Y esto no es un detalle menor para tratarlo en la iglesia, en donde se convive constantemente con gente y donde se convive constantemente con los resultados que la gente pueda aportar. A ver, la iglesia está puesta en la sociedad para alumbrar, ¿verdad que sí? La iglesia está puesta en la sociedad para predicar el evangelio, ¿verdad que sí? Los hombres y las mujeres de Dios estamos hechos para desarrollar nuestro potencial en Dios, ¿está bien? Ahora, en esa vorágine de cada uno canalizar lo que ha recibido de Dios, llámese talento, llámese carisma, llámese dones, entramos sin querer
en una competitividad. Hubo discusión, le dijeron a Juan, ¿sabe cómo le puse al punto de mi sermón? La gente es mala y competitiva. Genera conflictos. A ver, Juan mandó a preguntar, fíjense en cuántos se está bautizando Jesús y cuántos bautizo yo. ¿Mandó a hacer esa encuesta? De ninguna manera. Hablan desde la carnalidad, hablan desde la razón y desde la perspectiva humana, hablan desde la sabiduría, como dice Santiago, que es diabólica, perversa y terrenal. ¿Es para tanto, pastor? Sí. Porque cuando la gente hace esos comentarios nocivos entre un pastor y otro, entre una iglesia y otra, entre un líder y otro, quiero decirte que eso divide, compara, trae malas sospechas. Diga conmigo, nunca. Pero haga así, mire. Hágalo. Voy a hablar mal de un siervo de Dios. Dígalo. Dígalo. Me estoy refiriendo a mí, estoy hablando de afuera. Yo sé que usted habla bien de mí. ¿Qué problema tengo yo? Eso es carnalidad. Mire el capítulo 4, verso 1. Acá, capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, mire los rumores que se corrían en Jerusalén. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ah, usted no sabía que en la Biblia también se competía. Es que no, ellos no estaban compitiendo. La gente estaba viendo a ver a quién seguía más el populacho, si a uno o a otro. Esto es tremendo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ahora, nunca compita. Esto se lo digo como pastor suyo, como papá espiritual. Nunca compita con nadie en las cosas del cielo, en las cosas de Dios. Nunca compare. Dios a cada uno le dio su cuota de talento y los frutos son de Él. Juan murió a los comentarios. Juan menguó a lo que la gente decía. ¿Sí? No te confíes nunca en la adulación de la gente. No te enganches en comentarios de competencia. Eso déjalo para los pasillos, eso déjalo para las colas de los bancos. Esos son chismes baratos de peluquería. A Juan le llenaban la cabeza, le traían, le llevaban. Mirá, Jesús está bautizando más que vos, hace más discípulos que vos. Y Jesús vino a cumplir un rol de la redención. Y Juan vino a cumplir otro rol, que era el precursor para que la gente se arrepintiera. No importa lo que uno haya hecho o lo que otro haya hecho. Pablo decía, nunca uno es más que otros. Apolo sembró, lo pongo en estos términos, no recuerdo si era así. Pablo regó y Jesús recogió los frutos. ¿Sí? Pero nadie es más que nadie. Todos están sirviendo al mismo Dios, todos estamos enrolados bajo la misma causa. Un siervo de Dios no es rival de nadie, excepto de uno solo, del diablo. Y la iglesia de Corinto se había enganchado también en esto. En el capítulo 1 de Corinto, 1 Corintios, verso 12, uno decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Cristo. Y Pablo le dijo a los corintios, ¿qué? ¿Acaso Cristo está dividido? De ninguna manera. Entonces cuando Juan el Bautista, volviendo a recapitular, está diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿a qué tengo que menguar? ¿A los celos? ¿A los comentarios de la gente? Esas cosas me tienen que tener sin cuidado, porque yo ahora tengo mi mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Voy con la tercera, verso 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Es como que lo cansaron los comentarios, ¿sí? Mirá, aquel está por sobre vos, aquel está haciendo esto, aquel está haciendo lo otro. Juan la hizo muy cortita, con una palabra certera de sabiduría. Dijo, miren, si él está haciendo discípulos o si él está bautizando, es porque algo de Dios debe estar haciendo para que la gente lo siga. ¿Se entiende? Vinieron a Juan y le dijeron, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿A qué menguó acá Juan el Bautista? Al mérito propio. ¿Sí? Juan no se adjudicó mérito alguno. Él consideraba que todo lo que recibimos es de pura gracia. Y cuando hablo de gracia, hablo de algo inmerecido, algo que es un regalo, algo que es un don de Dios, algo que yo no tuve que hacer nada para conquistarlo o para merecerlo. Me lo dieron y ya, solo gracia, dado de arriba. Y escúcheme bien lo que le voy a decir en mayúsculas, no hay título que valga para con Dios, no hay maestría, no hay cargo, no existe grado de aporte profesional que te avale sin el consentimiento del cielo. Grabátelo en la cabeza. Todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas ser o todo lo que puedas lograr, si algo lográs, es porque el cielo te está avalando. Jonathan Edwards, un puritano del siglo XVII, dijo una frase que en algún momento quizá la compartí. Dice, en nada hemos contribuido a nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. No somos nada, por más que podamos ser todo aquí en la tierra, si no tenemos el favor de Dios. Qué hermoso concepto que tenía Juan el Bautista. Dijo, nada puede hacer el hombre si no le es dado de arriba. Así que no me vengan con que uno es más grande que otro. Quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 3, verso 4. Filipenses 3, verso 4. Mire el pedigrí de Pablo, el currículum de Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dijo, si alguno quiere alardear de quién es en cuanto a conocimiento de Dios, en cuanto a conocimiento de religión, miren mi trayectoria. Y me quedé corto porque el texto no lo menciona, pero sí el libro de los Hechos. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los doctores de la ley más venerados y más sobresaliente de toda la época de Jesús. Un maestro con todas las palabras. Pablo fue discípulo de él. Sin embargo, Pablo dice, ¿vieron todo eso que tengo? Esa biblioteca y todo ese conocimiento y toda esa trayectoria y todo ese respeto que me merece, lo tengo por basura. Y voy a ir un poco más profundo. Esa palabra basura está traducida por medio de la hermenéutica en una figura que se llama eufemismo. El eufemismo se utiliza para cambiar una palabra, ¿sabes para qué? Para no herir al lector. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo en el idioma original? Lo tengo por estiércol.
todo lo que hice en mi pasado, mi trayectoria, mi sabiduría, mi capacidad, todo lo tengo por estiércol. Acá dice por basura para no herir al lector. ¿Se entiende? ¿A qué menguó Juan el Bautista? Al mérito propio. Juan dijo, el hombre no puede hacer nada a menos que Dios lo avale, a menos que Dios lo sostenga, a menos que Dios le dé de arriba. Si hay algo que tenés, es porque te fue dado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer una recapitulación. Él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿A qué menguó Juan? A los celos, menguó a los comentarios, menguó al mérito propio. Y vamos con uno más, ya que está. Verso 28 y 29. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y se acuerda que Juan en un momento dijo, viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. ¿No se acuerdan de eso? Era el trabajo más vil y despreciable, porque venía un caminante, venía un viajero, se los hospedaba en una casa o en una posada, y el esclavo era el que salía con la palangana, con el lebrillo, con la toalla, le sacaba la correa del calzado al viajero y le lavaba los pies para que entrara a descansar. Juan decía, yo no soy ni siquiera como ese que desata la correa, no se consideraba nada delante de Dios. Ahora él dijo, yo no soy el Cristo, yo soy enviado delante de Él, a anunciarlo a Él. Verso 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado, le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. ¿A qué menguó acá Juan? Al protagonismo. Y cuando hablo de protagonismo no estoy hablando de estar como una figurita delante del resto, no estoy hablando quizá de una posición en una investidura en la cual me compete a mí, sino que el protagonismo puede ser en muchos lugares, puede ser en mucho contexto, en muchos entornos. Hay veces hay quienes pretenden ser protagonistas en la familia y mandotear al resto, hay quienes quieren ser protagonistas en la familia y digitarle la vida a todo el mundo. ¿Conoce gente así? Hay quienes quieren ser protagonistas en determinado grupo, liderazgo, en la sociedad, y ellos siempre quieren sobresalir por el resto. Juan murió al protagonismo, dijo, yo soy el que está al lado, yo no soy el Cristo, ni el que había de venir, es Él. Juan dijo en otras palabras, me alegro con el éxito de otro. Me alegro con que otro alcance niveles superiores a mí. Palabras más, palabras menos. Y como dije al principio, me gusta el perfil bajo que tenía Juan. Me gusta su humildad, me gusta su autonegación. Y es cierto que todos en algún momento de la vida tenemos nuestro momento. Es cierto que en algún momento de la vida algún protagonismo vamos a tener, como por ejemplo el hecho de ser padres, como por ejemplo el hecho de sobresalir en algún área de la vida, llámese a través de un trabajo, a través de una obra de bien. A todos en algún momento de la vida nos llega ese momento de protagonismo y es inevitable. Hay veces no lo buscamos, viene solo. Pero cuando llegó Cristo, Juan se desdibujó solito para que Cristo aflorara. Quiero decirte algo, hoy, en la época que vivimos, es difícil no querer ser protagonista en esta sociedad exitista, que todo lo mide por el protagonismo. Ayer leí una frase extraordinaria de este autor que murió, Galeano, ¿sí? Una poesía acerca de los nadies. Me encantó. Búsquela,
la poesía A los nadie, extraordinaria. Esta sociedad, lamentablemente, viciada del narcisismo y de otras cosas más que le han hecho mucho mal al ser humano, te sube a un pedestal en el que es difícil luego querer bajarte. ¿Quiénes son los que te suben a un pedestal? Bueno, los medios de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, la moda. Ahora está muy de moda, tanto en la televisión como en un montón de aspectos que tienen que ver con los medios, el pico de rating, cuántos puntos medís vos, cuántos puntos mido yo. Hay otros que se avalanchan para tener la primicia de una noticia dentro de las redes sociales que se llaman trending topic. Los chicos saben mejor de esto, ¿sí? Y hay quienes han hecho cosas extravagantes para hacer noticia del día. Esta gente busca protagonismo, publica fotos, saca noticias falsas, todo en busca de un protagonismo, porque es como que el ser humano, dentro de una masa uniforme, compacta de la sociedad, se siente en diminuto. Es como que si alguien no sale a flote, no es reconocido, no existe. Y ese es un gran error de nuestro tiempo, pero bueno, ahí estamos metidos en ese circo infame, en ese corso violento en el que todos nos pegamos a todos, con tal de figurar. Juan murió el protagonismo, dijo, yo no soy, yo soy el que estoy al lado, y yo soy el que me gozo con lo que el otro logra. A veces cuando otro logra algo, estamos ahí para decirle, ¡ja! ¿Y cómo habrás hecho? ¿Y de dónde habrás sacado? Porque es como que si nosotros no logramos los éxitos o no conquistamos las cosas, el otro no lo merece. ¿Hay alguien ahí? Quiero cerrar con esto. Juan menguó desde su nacimiento. Quiero que lea conmigo Lucas capítulo 1, verso 8. Dice Lucas 1, 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Está siguiendo? Y se le pareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Quién dijo que iba a ser grande delante de Dios? El ángel. Y él que dijo de sí mismo, yo tengo que hacerme chiquitito, yo tengo que menguar para que Dios crezca en mí. Me gusta, y esto viene en nota al margen, que la aprobación nunca venga de los hombres, que la aprobación venga de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 15. Porque será grande delante de Dios. Escuche, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Yo creo que Juan el Bautista, cuando fue niño, esto ha sido escrito,
Y luego sus padres, al ir creciendo, entrar en la etapa de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, le habrán machacado hasta el hartazgo todas estas palabras del ángel. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Sabes qué, Juancito? El ángel dijo que vos ibas a ser grande delante de Dios. Mire con el estima que fue creciendo Juan el Bautista, ¿sí o no? Zacarías le dijo, te digo más, Juancito. Si vamos a las palabras del profeta Isaías, capítulo 40, habla de vos, donde dice, voz que clama en el desierto. ¿Se acuerda del pasaje? ¿Quién era ese? Vale decir que el Antiguo Testamento proclamó la venida de Jesús, pero proclamó también la venida de Juan. Ay, ¿sabes qué, Juancito? Dijo Zacarías. Hay otro profeta en el Antiguo Testamento que se llamaba Malaquías. Vivió hace 400 años. ¿Sabes qué dijo de vos? Vendrá mi mensajero con el poder de Elías. Malaquías. Estaba señalando a Juan. Ahora Juan cuando crece, él no dice, a ver, ¿qué estamos hablando? Yo soy el que profetizó Isaías. Yo soy el que profetizó Malaquías. Mi anuncio lo dieron trompetas de ángeles. ¿Dijo eso Juan? ¿Dijo eso Juan? ¿Qué dijo? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Dice el verso 5, en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Yo me fui a Crónicas. Dije, a ver quién es Abías. Y me enrosqué en toda esa genealogía de sacerdotes de la que habla. ¿Sabes qué? A Juan el Bautista, escucha esto, ya termino, por ser de la orden de Abías, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, le correspondía cuando muriera su padre Zacarías ser sacerdote. Voy a ir un poco más profundo. Dicen los cronólogos, viste que hubo 2 sumos sacerdotes en la época de Jesús. Por única vez en la historia hubo 2 sumos sacerdotes. Jamás puede haber 2 sumos sacerdotes. Bueno, había Anás y Caifás. Se dice que uno era yerno del otro. Y también se dice que el yerno del otro sumo sacerdote tenía aproximadamente la edad de Juan el Bautista. ¿A quién le hubiera tocado en orden ser sumo sacerdote en los tiempos de Jesús? A Juan el Bautista, que a su vez era primo de Jesús. Sepa usted que esto es un entramado familiar, el pueblo hebreo. Ahora, teniendo una dinastía sacerdotal, Juan el Bautista, teniendo un legado hereditario en el ministerio, pudiendo haber gozado de los privilegios del templo, haber gozado de los privilegios de las ofrendas, haber gozado del privilegio del respeto de todo el pueblo hebreo, dice la Biblia que él hizo todo eso a un lado por orden del Señor. Y mire lo que dice Marcos capítulo 1, verso 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Usted sabe lo que era ser sacerdote en los tiempos de Jesús? Estar en el templo, digitar todo
no solamente lo religioso, sino también lo político, porque ellos tenían el concepto de gobierno teocrático y el sumo sacerdote tenía un privilegio casi de gobernabilidad. Por eso es que van a la causa de Jesús, la llevan ante los sumos sacerdotes para que ellos juzguen y lo crucificaron. Pero la máxima autoridad legal dentro del pueblo. ¿Cómo estaba Juan? Vestido de pelo de camello. ¿Y qué comía? Langostas y miel silvestre. Cambió los privilegios del templo, menguó aún a su dieta más estricta y a todo placer terrenal para hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Por eso me apasiona ver la vida de este hombre, porque detrás de todos los privilegios que pudo haber tenido, con todo derecho, él dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ayer me probó el Señor. Mejor dicho, me viene probando desde el domingo. El domingo fuimos al shopping con mi hijo, el menor, el más chiquito, Matías, y mientras estábamos esperando a mi esposa, nos sentamos en un banco y había un hombre de 76 años, muy refinado, un hombre de buen pasar. Y sabe que predicar desde el púlpito es fácil, porque uno le predica a los creyentes y los instruye en la palabra, pero estamos aquí entre gente de fe. Así que el Señor me puso en el corazón hablarle a ese hombre, y justo estábamos con Matías, así que le empezamos a hablar. Empezamos a decir: usted necesita a Jesús, usted tiene que rendirle su vida a Jesús, usted tiene 76 años, una vida hecha. Empezamos a hablarle del Evangelio. Matías me dice: papá, qué duro el hombre, ¿sí? Y ayer el Señor me probó de vuelta. Estaba en Morón, veo una chica, mejor dicho, un chico, con una capucha, pelo bien rapado, tosiendo en el piso, acostado en la vereda, pleno centro. Y cuando me acerco le digo: ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Le miro la mirada perdida, los ojos desorbitados, colorados. Yo llevaba una botellita de agua. Entonces le digo: ¿cómo te llamas? Vivi, me dice. Ah, Vivi. Entendí que era una chica, 14 años. Consumida del Paco, consumida. Le digo: toma, te regalo mi botellita de agua. Y le digo: mira, Jesús quiere una vida mejor para vos. Vos te estás drogando, ¿no es cierto? Vos estás fumando Paco, ¿no es cierto? Sí, me dice. Y me voy a internar en La Palito, es una villa que está en Matanza, y hay un lugar para adictos al Paco. Y me arrodillé en la vereda y le empecé a hablar de Jesús. Aunque la gente me miraba, no me importó. Pero ¿sabes qué? El Señor me probó y me dijo: a ver hasta qué punto yo estoy dispuesto a tirarme con el que está en la calle, a bajarme muchas veces del pedestal en el que uno mismo se sube. Porque vuelvo a repetirte, predicarte de acá es fácil. Es más, uno siente hasta un placer hacerlo, y una satisfacción, y un cumplido con uno mismo y con Dios. Pero hay veces hay que dejar de lado nuestros prejuicios, ¿sí? Hay que dejar de lado cualquier razón que uno tenga como para no hacerlo y menguar. Y ¿sabes qué? Cuando vos menguás, es Cristo el que crece en tu vida. Juan el Bautista nos dio una clase extraordinaria. Él murió a los celos, murió a los comentarios, Él murió al protagonismo, Él murió a los méritos propios, Él murió a su propia herencia sacerdotal. Ahora, ¿cuál es el resultado de menguar? Porque hasta ahora vinimos hablando de abnegación, que no es fácil, que todos los días hay que cultivarla. Dice el capítulo 3 de Juan, donde habíamos arrancado:
versículo 34. Tómalo a modo de conclusión. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sabes qué quiere decirte? Que al vaciarnos de nosotros mismos, al menguar a todo lo que te dije antes, el mismo Dios no tiene techo en tu vida para usarte y para bendecirte. ¿Sabes por qué hay veces Dios no nos puede dar el Espíritu a caudales, a raudales? Porque somos tan nosotros que no le dejamos lugar a Dios para que sea Dios a través de nuestras vidas. Fíjate que cuando uno mengua, cuando uno se achica, o como decía la versión hispanoamericana, ¿sí? Mientras yo he de ir quedando en la sombra, es Dios el que va tomando más preponderancia y más reflejo en tu vida. ¿Te gustaría menguar? ¿Aun cuando te critiquen? ¿Aun cuando los demás te pongan en esa balanza de competitismo con el resto y te digan, mira, aquel es más que vos, aquel tiene más frutos que vos, aquel gana más gente que vos, aquel logró más cosas que vos? Vos quédate tranquilo, que nadie puede hacer nada si no le es dado de arriba. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando yo mengüe, Dios no da el Espíritu por medida. Dios te suelta toda su bendición. Amén.